Eh, Buenos días a todos. Muchas gracias a la doctora Robles por esa generosa presentación. Para mí es un placer inmenso estar acá con ustedes. Definitivamente el poder estrechar los lazos entre las dos sociedades y los dos países es absolutamente maravilloso. Hablaba con una persona muy especial. La vida siempre le da a uno unos momentos únicos y hablaba con el doctor Fernández ahora sobre la importancia de tener esas sociedades unidas. Nosotros en Colombia no tenemos esa unión tan perfecta, ¿no?, que tiene esa simbiosis, esa amalgama entre neurología y neurocirugía. Creo que los debo felicitar por eso. Tampoco nos lo llevamos mal, pero no nos la llevamos tan bien, ¿no? Entonces quisiéramos que fuera otra cosa. Voy a hablarles primero de una charla sobre cefalea crónica diaria de novo, que es uno de los retos desde el punto de vista diagnóstico más difíciles que podemos tener nosotros en la práctica clínica. Y ahora, con el COVID y lo que ha pasado con esta pandemia, pues nos ha llevado también a verla mucho más frecuente. De nuevo, muchísimas gracias a todos por su asistencia y a la invitación a este simposio. Estos son mis conflictos de interés. Yo tengo una formación en literatura que creo que va muy de la mano de lo que uno quisiera eventualmente ver. Y cuando uno va a hablar de esta cefalea, se va uno a ese cuento de Cortázar, de ese bestiario donde habla específicamente un cuento que se llama así, la cefalea. Y creo que es tal vez lo que más describiría este tipo de pacientes, este fragmento, casi que el epígrafe que tiene este cuento de Cortázar, y es que el dolor de estallido, como si se empujara el cerebro, peor agachándose, como si el cerebro cayera hacia afuera, como si fuera empujado hacia adelante, o los ojos estuvieran por salirse, como esto, como aquello, pero nunca es como es de veras. Es básicamente lo que un paciente con esta cefalea le describe. O sea, se siente tan mal que no saben cómo describirlo claramente. En este temario les voy a hablar un poco de la clasificación y de la historia, algunas generalidades y características clínicas de esta cefalea, algunas nuevas propuestas de clasificación, un diagnóstico diferencial muy corto, escenarios terapéuticos, porque de verdad es un reto diagnóstico, y si ustedes me permiten, algunas conclusiones. Esta cefalea llega de un momento a otro y aparentemente estamos tranquilos y llega, inicialmente se presenta como otro tipo de dolor de cabeza y después va tomando una característica muy especial. La única diferencia, y lo vamos a ver durante estos cortos minutos de esta presentación de esta cefalea, es que el paciente se acuerda perfectamente cuándo comenzó el dolor. Me arrancó un 20 de agosto en una charla de dolor de cabeza en Santo Domingo, en el Hotel Intercontinental. El paciente sabe perfectamente cuándo arrancó el dolor. ¿Cómo se clasifica esta cefalea y cuál es la historia? Pues lo que les decía, está en el acápite 4.10 de la cefalea crónica, de la cefalea, pues de la migraña, de las cefaleas primarias, perdón, y lo característico es que este paciente se acuerda perfectamente cuándo comenzó el dolor, porque de resto fenotípicamente puede ser como una cefalea tipo migraña o una cefalea tipo tensión. Es la característica y lo más importante, acuérdense que para nosotros 15 días o más es crónico en dolor de cabeza y más de 3 meses pues hablamos de una cefalea continua. Fue descrita por Van Ast hace ya algunos años en Chicago, de unos pacientes que tenían usualmente una cefalea y se asoció inicialmente al virus de Epstein-Barr, como una manifestación neurológica de una enfermedad, una mononucleosis infecciosa. Sin embargo, posteriormente comenzaron a verse unas características especiales y ya fue más o menos unos 5 o 10 años después cuando comenzaron a mirar que esta cefalea tenía unas características específicas tanto de tipo tensión como de tipo migraña, una migraña-like, iba dando unas características fundamentales. Pero esencialmente la semiología era que el paciente perfectamente sabía describir cuándo comenzaba el dolor. Bien, en cuanto a las manifestaciones clínicas, por fortuna es una cefalea rara, es una prevalencia muy baja, 0.03 a 0.1% de la población. Suele ser más en niños y en adolescentes, sin embargo también se ve en adultos. Las personas pueden recordar la fecha exacta, como les decía, pueden tener características de migraña, pero fisiopatológicamente tiene una característica especial que es la presencia de unas citoquinas inflamatorias, que es lo que lo hace diferente en cuanto al enfoque y en cuanto al tratamiento. Ya les mencionaba que estos pacientes pueden eventualmente tener una cefalea primaria previa y no por eso deja de ser una cefalea crónica diaria de nuevo. Pueden tener migrañas y de hecho vamos a mirar un poco la estadística, cómo definitivamente estos pacientes tenían previamente cefaleas primarias, bien sea hipotensión o migraña, y que cambiaba el dolor en el tiempo claramente. Y pueden tener todos los síntomas comórbidos que pueden tener una cefalea primaria, trastornos de sueño, visión borrosa, cambios en el cuello. Acuérdense que la migraña cuando se cronifica, y de hecho va a ser uno de los nuevos criterios en clasificación, el dolor cervical. Anteriormente se pensaba que si dolía el cuello era cefalea tipo tensión
y ya sabemos que no. De hecho, vamos a infiltrar a los pacientes en ese punto por esa conexión que tiene esas vías cervicales, esas ramas cervicales con el complejo trigeminal. Bien. Es más frecuente en mujeres, la diferencia no es mucha, pero sigue siendo más en mujeres y suele ser también en mujeres jóvenes. Y ahí comienza a haber una diferencia epidemiológica entre las dos. Cuando tienen un patrón de cefalea tipo tensión, suele ser más frecuente en hombres y de mayor edad. Cuando tienen el fenotipo de migraña-like es más frecuente en mujeres y suelen ser más jóvenes. El dolor suele ser constante, como les decía, y puede haber, el paciente sabe cuándo comienza, pero en menos del 50% el paciente puede identificar un factor precipitante y lo vamos a ver, inclusive les voy a mostrar un caso nuestro del hospital. Ese factor precipitante es totalmente inespecífico, puede ser un fenómeno de flu-like o puede tener eventos estresantes o puede específicamente precipitarse en pacientes con una cirugía. El caso que les voy a mostrar al final de esta presentación es una paciente joven que fue llevada o se hizo una cirugía plástica, una mamoplastia de aumento, y era una persona que tiene un fenotipo, lo mencionaremos ahora, muy delgado, con cuellos largos, y el fenómeno solamente de intubación puede generalmente esa hipermovilidad cervical, generar esa tracción y generar este tipo de dolor de cabeza como un factor precipitante como tal. Así que definitivamente los hay. Como les decía, es una patología más de adolescentes y niños y entonces hay una cantidad de factores precipitantes en esa población. Enfermedad febril, trauma encefálico leve, cirugía craneal o extracraneal, pero si ustedes ven la lista es inmensa, es un cajón desastre prácticamente porque ahí cabe absolutamente cualquier posibilidad. Y como estamos describiendo esta cefalea con el tiempo, pues cada vez existen más posibilidades de factores pronósticos como tal. Bien. Obviamente hay una comorbilidad psiquiátrica en estos pacientes y es que pensar que uno tiene un dolor de cabeza constante y permanente pues se asocia sí o sí a depresión o ansiedad, un dolor de cabeza que no se quita y que está constante, como les decía, permanentemente. Ya les había mencionado que tiene dos fenotipos de presentación, una paciente que tiene unas características de migraña-like y otros que tienen una frecuencia de cefalea tipo tensión o un fenotipo parecido a esto. Lo que sí se ha visto es que los que tienen ese fenotipo de migraña-like son mucho más refractarios y más difíciles. Y al comienzo entonces se parece a otras cefaleas y a medida que va pasando el tiempo se va como camuflando y uno va mirando en el tiempo cómo se va dilucidando y cómo va cambiando esto. Recordar que hay una ID de migraña que son 3 preguntas que uno hace en un paciente con una migraña episódica. Si el paciente tiene náusea, si tiene fotofobia y si es incapacitante. Si tiene 3 de las 3, tiene 93% de probabilidades de ser migraña. Si solamente tiene 2, nos baja 81%, que no es que sea malo, pero sabemos que si son las 3, son muy grandes. Pero cuando tomamos entonces, ya entrando un poco en el contexto de este tipo de pacientes con el fenotipo de migraña-like, van a ver ustedes que estos pacientes con esta cefalea crónica diaria de nuevo, que recuerden, se acuerda perfectamente cuándo comenzó, tienen las mismas características de una migraña. Pueden tener o náusea, o fotofobia, o fonofobia, y la intensidad es severa. Luego, definitivamente, claramente esto se puede camuflar con otro tipo de cefalea. Aquí lo importante, sabemos, es entonces esa cronología, esa temporalidad. Si es aguda, sabemos que es una migraña episódica. Si ya tiene más de 72 horas, puede ser un estado migrañoso. Si ya tenemos menos de 3 meses, probablemente una cefalea crónica diaria de nuevo, y si es más de 3 meses, pues hablamos de estos pacientes. Recuerden, sí, claramente la semiología. En cuanto a fisiopatología, pues encontramos aquí ya algunos factores ya diferenciales en lo que tiene que ver directamente con las migrañas, y es que hay unas citoquinas postinfecciosas y encontramos claramente ese fenómeno de factor precipitante, exposición tóxica a citoquinas, un evento estresante que puede ser seguramente cervicogénico y los postquirúrgicos que les comentaba anteriormente. Y vamos entonces a hacer como un repaso de esa temporalidad etiológica, si no lo podemos decir así. Se relacionó, como les decía inicialmente, al virus de Epstein-Barr y se pensaba esencialmente que era esto, había títulos positivos de este tipo de cefalea. Sin embargo, después se dieron cuenta que había otros virus que podían eventualmente tener estos títulos altos también de otros virus y generar el tipo de cefalea. Luego, definitivamente no era un factor claro este fenómeno postviral. Y entra aquí un factor importante y es el factor de necrosis tumoral alfa, que es tal vez lo más importante en la etiología de esta cefalea. Una citoquina proinflamatoria que participa en respuesta inflamatoria inmunológica cerebral y que podía inducir la producción de CGRP. Acuérdense que la migraña actualmente tiene un factor etiológico claramente. El protagonista de novela en este momento en la migraña es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que no es el único. La migraña no es un síndrome inadecuado de secreción de CGRP, sino que tiene un factor muy importante en cuanto a la etiología y hacia allá se están enfocando las nuevas terapias. Bueno, el factor de necrosis tumoral alfa pudiese inducir
reproducir la génesis de CGRP. Por eso podríamos decir que este patrón de migraña like puede estar presente en estos pacientes. Y se comenzaron a mirar a aquellos pacientes y se medían líquido cefalorraquídeo los niveles de ese factor de necrosis tumoral alfa y estaban por encima de 8.2 picogramos. Luego definitivamente se comenzó a ver que ahí estaba pasando algo importante comparándose con aquellos pacientes que tenían migraña crónica y que tenían además cefaleas postraumáticas crónicas. Luego definitivamente aquí parecía haber un factor importante desde el punto de vista etiológico. Casi todos entonces tenían, lo que les digo, esos niveles elevados, es una citoquina proinflamatoria y comenzaron a ver entonces unas características especiales en esta cefalea. Y entro a esta parte que les decía de aquella paciente que les voy a mostrar al final. Es una paciente que tiene características muy parecidas a estos pacientes que tienen trastornos del tejido conectivo. Son esencialmente de cuello largo, son mujeres delgadas, etc. Parecían rasgos muy marfanoides con todo el espectro que pudiéramos nosotros ver. Y que tenían además esa hipermovilidad a nivel de la articulación cervical y articulación generalizada. Y comenzaron a hacer algunos test especiales para mirar si eso era así o no y si existía como tal. Y esa hiperlaxitud, vean ustedes las extremidades, como claramente se ve, y que estos pacientes, 9 casos postquirúrgicos de una intubación endocraneal podían eventualmente, endotraqueal, perdón, podían tener la génesis de esta cefalea. Entonces hay que pensarlo claramente cómo eventualmente estos grupos de pacientes pudieran tener un factor precipitante como tal. Desde el punto de vista fisiopatológico, estudios muy recientes muestran que hay unos cambios como tal en toda la función involucrada con las redes emocionales y cognitivas del dolor en este grupo de pacientes. Vuelvo, insisto, esto se ve más en adolescentes que en pacientes adultos, por fortuna, para nosotros que vemos adultos, pero igual muchas veces nos llegan a nosotros con esas cefaleas también de esa población. Hay una propuesta de clasificación que me parece bien interesante de esta cefalea, que es importante que ustedes la conozcan o conocerla. Está la autolimitada, que tristemente no es la más frecuente, y está la forma refractaria o maligna, que es aquella que arranca el dolor y por lo menos son 24 meses mínimo de dolor todos los días, ¿no? Entonces es una cosa absolutamente desconcertante para el médico y muy triste para el paciente. Hay una forma de recaída-remisión que es muy rara. Voy a pasar unas 2 o 3 diapositivas de cómo específicamente es la forma de presentarla. La edad de aparición está más o menos en 40 años cuando aparece en adultos. No hay un mes específico donde haya más presencia de esto, aquello por la parte climática, ambiental, etcétera, que fuese un factor precipitante. La edad en que consultan es muy parecido a la edad que aparece, más en mujeres y usualmente mujeres caucásicas, es como el perfil que se tiene. Y el fenotipo más frecuente es el fenotipo de migraña, más que el fenotipo de cefalea tipo tensión. Desde el punto de vista, comparando ese fenotipo de migraña con el fenotipo de cefalea tipo tensión, es más joven esa población en cuanto a la edad de presentación y la presencia, y obviamente es mucho más frecuente, insisto, esa forma de fenotipo de tipo migraña que tipo tensión, y sigue siendo en mujeres blancas. La historia de cefaleas previas más o menos es el 30% de aquellas pacientes que hacen cefalea crónica diaria de nuevo con fenotipo de migraña like, el 30% tenían migrañas o fenotipo de migraña previamente. Factores precipitantes, pues los mismos, no hay un factor adicional, pues son porcentajes que no son muy grandes, pero pueden existir, vuelvo, insisto, está el factor estresante, la infección y la cirugía, como ya lo hemos mencionado previamente. Los síntomas acompañantes, entonces puede estar la náusea, el vómito, la molestia, la luz y a los ruidos, pues esto lo que tiene claramente una migraña, o sea que no estamos encontrando ningún factor desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista clínico, salvo lo que les he venido mencionando en el tiempo. Y si ustedes miran los factores exacerbantes, pues son todos los que podría tener un paciente con migraña, no hay una diferencia como tal en cuanto a esos factores precipitantes. Y lo que les decía, en cuanto a la presencia, tristemente la forma refractaria es la más frecuente, menos frecuente la forma exacerbación-remisión y pues tristemente la forma autolimitada, que quisiéramos que fuera la que tuviéramos por lo que el paciente tiene que padecer, pues también es muy baja. Nosotros en nuestro hospital siempre yo no sé por qué no en Europa o en los Estados Unidos, pero nuestros pacientes en Colombia sí son muy sensibles a los olores en migraña.
Para nosotros la osmofobia es fundamental, o sea, de hecho hemos hecho trabajos en nuestro hospital, que es un hospital, les mencionaba yo a algunos colegas ahora, de una ciudad que tiene más o menos 12 millones de habitantes, Bogotá, que es la capital del país, es un país de 50 millones de personas, y nuestro hospital tiene un área de influencia de 3 millones de personas. Entonces todo lo que nos llega ahí es específicamente tanto agudo como crónico, nos llega a este hospital. Y vemos que el único factor diferenciador entre una cefalea primaria y una cefalea secundaria, que solamente tiene las primarias, es la osmofobia. Ninguna cefalea secundaria se precipita por los olores, salvo la migraña. Entonces, para nosotros sí es un factor precipitante en esto, claro, y diferenciador. Y aquí lo muestra claramente ese fenómeno de diferencia. Si bien es cierto, hay algunos pacientes que podían tener osmofobia con la cefalea crónica diaria de novo, con el patrón de migraña crónica, de patrón de migraña sí claramente es muy diferente a tener una migraña sola sin cefalea crónica diaria. O sea que la osmofobia es mi recomendación, sería muy importante o es muy importante tenerlo. Las etiologías secundarias de la cefalea crónica diaria de novo pues están claramente demostradas acá. Estamos viendo cada vez cefaleas post-COVID, muchísima más frecuencia en aquellos pacientes que tenían o no cefaleas primarias, que usualmente los vemos. Esto hablando de una cefalea crónica diaria de novo, pero secundaria. Y estos pacientes responden, a lo único que responden estos cefaleas crónicas post-COVID es a los corticoides, es la opción terapéutica, mejor que cualquier otro analgésico. Y la Sociedad Española de Neurología habla que el 20% de aquellos pacientes que tenían COVID hacen una cefalea crónica y de esos pacientes algunos siguen persistiendo en el tiempo, un 16% terminan teniendo por lo menos 9 meses más. Así que esta cefalea la vemos, ese hallazgo semiológico cada vez más frecuente y lo vemos en nuestra consulta, por lo menos en Colombia, cada vez más. Así que es importante que la conozcan y si es secundaria, claramente el antecedente epidemiológico, lo único que le va a funcionar son los corticoides, el esquema que ustedes quieran. Y también hay casos reportados en procesos virales como dengue, chikungunya, zika, y que en nuestras regiones no es infrecuente verlos, entonces como una cefalea secundaria también importante. En el diagnóstico diferencial pues cabe todo lo humanamente posible como una cefalea secundaria, entonces acuérdense si tiene hallazgos de migraña o de diagnóstico de tensión, pues están todos los cambios a nivel de la presión intracraneal, hematomas subdurales, sinusitis esfenoidales, estos son diagnósticos por descarte. Y estos pacientes usualmente tienen un listado inmenso de exámenes y de paraclínicos que nos muestran los hallazgos claros en esto. En cuanto al tratamiento, pues es simplemente buscar opciones que podamos nosotros tratar de mejorar y además estamos ante un enemigo bastante serio y difícil que no conocemos además y que nos enfrentamos valientemente a tratar de mirar cómo lo podemos arreglar y cómo lo podemos solucionar. Está claro que en cuanto a dieta y estilo de vida, que sería una opción para pacientes con migraña, lo sabemos y funciona, en este grupo de pacientes pues poco o nada nos ayuda, pues algo servirá, pero no es un factor importante que incida claramente en lo que nosotros podamos ayudar o brindarle al paciente de un tratamiento no farmacológico. Poca evidencia revisada y cabe todo lo que ustedes puedan imaginarse en cuanto a lo que podamos utilizar. Hay muchísima cefalea por uso excesivo analgésico, no porque el paciente quiera, sino porque le toca. Acuérdense que más de 3 días al mes que yo tome, perdón, a la semana que yo tome analgésicos, estoy en riesgo de tener un uso excesivo del mismo. Entonces es muy importante saber que este paciente, como le duele la cabeza todos los días, pues va a tener un consumo de analgésicos claramente. Y aquí comenzamos a utilizar medicamentos que jamás nos imaginaríamos que usaríamos en dolor de cabeza. Todo lo que inhiba el factor de necrosis tumoral alfa nos servirá para manejar estos pacientes. Y aquí se exinde claramente el tratamiento de una cefalea primaria o una cefalea secundaria. La doxiciclina la utilizamos y advirtiéndole muy bien al paciente que vamos a ponerle un tratamiento para eso, porque si no le decimos, el de la farmacia le dice que y comienza a mirarlo raro, entonces el paciente llega después con nosotros que no le advertimos que le pusimos una droga que era para unas enfermedades vergonzosas y que no le dijimos absolutamente nada. Entonces, la doxiciclina funciona y es una muy buena alternativa cuando sabemos que hay un factor por lo menos claro en esto. El montelukast, que es un inhibidor de leucotrienos, es una alternativa también farmacológica que lo podemos utilizar en este grupo de pacientes. No hay, como les digo, voy a poner unos escenarios terapéuticos al final, pero no hay un tratamiento como tal que nosotros podamos decir esto es lo que vamos a hacer. Vamos ahora a los neuromoduladores también, que son dosis astronómicas. Además, nuestros pacientes no toleran, por lo menos en Colombia, dosis tan altas como sugieren los americanos o inclusive menos estudios europeos, ¿no? Gabapentin, topiramato a dosis absolutamente difíciles de tomar, donde es casi que imposible. Dosis de
de 1.800 miligramos por día es algo que humanamente un paciente no puede tolerar. Por lo menos los nuestros, más de 600 miligramos ya tenemos dificultades con estos pacientes, pero bueno, sería una opción claramente en esto. Y les voy a poner más o menos como los que están y después miramos los escenarios terapéuticos propuestos en el tiempo que nos queda. Los corticoides también una opción para utilizarlos esencialmente como se utilizarían en una recaída de una esclerosis múltiple o un manejo inmunológico. Son 3 a 5 días de metilprednisolona en estos pacientes pudieran eventualmente funcionar. Hay otras opciones terapéuticas también como la mexiletina y ya comenzamos a entrar entonces en ese campo de alguien describió algo, entonces miramos opciones, etcétera. Lo que sí definitivamente pienso que funcionan son los bloqueos nerviosos. Claramente, si el paciente tiene un fenotipo de cefalea tipo tensión, este es el tratamiento ideal. Bien sea con toxina botulínica, bien sea con lidocaína. Funcionaría perfectamente. El lío está en aquellos que tienen el fenotipo de migraña-like, porque esos no responden también desafortunadamente. 42% de aquellos que tienen fenotipo de migraña-like, vean ustedes casi un 90% de los que tienen fenotipo de cefalea tipo tensión. Sin embargo, ya sabemos que no son los más frecuentes, entonces ahí comenzamos también a tener dificultades. Y obviamente la toxina botulínica con el protocolo PRIEM, que vamos a hablarlo en la próxima charla, definitivamente siendo muy acuciosos en la postura de la misma, y tendríamos eventualmente una muy buena respuesta en aquellos pacientes, insisto, que tienen el fenotipo de cefalea tipo tensión, que les iría mucho mejor. No quiere decir que los de migraña no, sabiendo que fisiopatológicamente funcionamos también. Estudios, no son muchos casos que se utiliza la toxina botulínica, ustedes lo pueden mirar como opciones terapéuticas también. Y tenemos algunos usos como la lidocaína endovenosa con todos los riesgos cardiovasculares que podemos tener y vean el listado de medicamentos adicionales que podríamos eventualmente usar. Así que en esto, es mucha la opción que tenemos, mucho ruido y pocas nueces, entonces nos toca mirar dos cosas, pero voy a ponerles 2 diapositivas de medicamentos que podríamos eventualmente usar en estos casos y que nos pudieran eventualmente funcionar. La venlafaxina es uno de ellos y es una medicación que tenemos a la mano y que nos pudiera eventualmente servir. Tiene se une al receptor 5-HT2A y lo sabemos, interactúa con receptor de fagocitosis tumoral 1, inhibiendo su señalización. Luego, fisiopatológicamente tendríamos una opción bien interesante. Hay estudios hechos en pacientes con enfermedades de tipo neuropsiquiátrico y que funcionan bastante bien. Sería una opción a 300 miligramos día, haciendo la titulación y funciona. La paciente que les voy a presentar al final, pues esa paciente respondió parcialmente con la venlafaxina, luego es una buena alternativa. Y nuestros amigos peruanos describieron el uso del litio, de carbonato de litio en estos pacientes también, el grupo de Ernesto Bancalari, con también una acción bien interesante, además inhibiendo la G2, la GSK3, que eventualmente funcionaría con una citoquina proinflamatoria, interleuquina 6, etcétera, que nos ayudaría a mejorar también ese fenómeno inflamatorio de estos pacientes. Entonces, comenzaron a utilizar, fueron titulando 900 miligramos, la paciente hizo una dificultad, se suspendió el litio, inmediatamente apareció la cefalea y lograron controlarlo con 300 miligramos. Obviamente el litio hay que hacer control renal, litemias permanentes, tiroides, etcétera, pero sería una alternativa en estos pacientes. La verdad, son 2 medicamentos de publicaciones recientes que nos pudieran servir. Y voy entonces ya cerrando la charla a darle los escenarios terapéuticos probables. No son guías de manejo, sino más allá del desespero y de cómo poder uno tratar de ayudar a un paciente que tiene una cefalea diaria, ¿no? Un posinfeccioso, si lo detectamos temprano, el paciente claramente tiene ese antecedente, acuérdense que más del 50% no tienen esa etiología, no tienen ese factor precipitante. Se pudiera utilizar metilprednisolona a la dosis que ya había mencionado y pudiésemos eventualmente hacer un ciclo de aciclovir durante 3 a 5 días con dosis como si fuese una cefalitis herpética, mirando la doxiciclina y la toxina botulínica que casi está en todos los escenarios terapéuticos. Un evento postestresante, la doxiciclina, la hipermovilidad cervical si está, nos serviría entonces la fisioterapia, el bloqueo anestésico y la toxina botulínica, hablando postestresante, mirar si hay algún tipo de procedimiento, etcétera. Es difícil, la verdad, pero bueno, sería como el segundo escenario. El tercer escenario sería el postquirúrgico, que es esencialmente esas pacientes que les menciono, y podríamos utilizar todas las opciones. Es que, vuelvo y les digo, estos escenarios son como propuestas terapéuticas del ya
Como no sabemos lo que tiene, el axioma dice, pues vamos a poner una medicación que no sabemos cómo funciona, porque definitivamente estamos manejándonos en un terreno totalmente difícil de incertidumbre y desconocimiento, por lo menos hasta lo que ahora tenemos. Hay propuestas, pero no está muy claro. Y desencadenante desconocido, que son la mayoría de pacientes, entonces aquí cabe todo. O puede ser un derivado de la tetraciclina, o puede ser un neuromodulador, o bloqueos, o toxina botulínica. La verdad, a todos les dejamos ciclos de toxina botulínica cada 3 y cada 4 meses. El pronóstico, pues ya lo vimos, yo lo voy a mencionar ahora, pero de todos modos hay unos fenotipos específicos de dolor. Creo que cuando el fenotipo de migraña-like nos toca ser muy acuciosos y muy incisivos en cuanto al tratamiento de lo que nosotros podamos hacer y mirar en opciones en cada uno de ellos. La subforma remitente-remisión puede desaparecer y aparecer más o menos a los 2 años en un 60%. Vuelvo y les digo, son muy raras, pero característicamente todas tienen esa misma presentación y esa forma clara de mencionar. Fue mayor en pacientes, esos pacientes, la duración, casi 31 meses. Miren ustedes, 31 meses de dolor diario. Esto es totalmente imposible, es algo que es desesperante en toda su opinión. Y bueno, ya sabemos que son mujeres más jóvenes y tienen un factor de migraña-like. Este estudio hecho por el grupo de Valladolid, del grupo español, la Sociedad Española de Neurología, nos dice que estos pacientes claramente consultan a muchísimos médicos, se automedican no porque quieran, sino porque les toca, les ha tocado probar todas las opciones farmacéuticas, pero lo que sí se quejan, y creo que es lo más importante, y tal vez como uno de los colorarios de esta conversación, es que la falta de continuidad en la atención, desconocimiento de la patología y la mala actitud hacia el paciente. El hecho de que no mejore para muchos, los que trabajamos en dolor de cabeza sabemos que tenemos que entender que muchos pacientes no mejoran y no por eso vamos a enojarnos porque no van a mejorar o porque no se quieran mejorar. Es que a veces es imposible y el dolor tiene una cantidad de implicaciones mucho más allá de un fenómeno terapéutico como tal. Y tenemos que entender un poco el contexto del paciente y de verdad es que no mejoran tanto como uno quisiera. Y un comentario final, pues quiero contarles a esta paciente en estos 2 minutos que me quedan de la charla. Es una paciente de 30 años cuando yo la vi, abogada, casada, diestra, un cuadro de 5 años de evolución cuando la vi, con cefalea global pulsátil asociada a náusea ocasional, no vómito, fotofobia y fonofobia, no osmofobia. Ojo, acuérdense, la osmofobia es fundamental para las cefaleas primarias, de una intensidad 7/10 de presentación diaria, con fenómenos, con periodos libres de dolor, con fenómeno de aura ocasional, sin síntomas autonómicos acompañantes y sin vértigo. Refiere que la característica comenzó esa fecha, 18 de mayo de 2014, luego de despertarse anestesia general por una cirugía estética. Todos los precipitantes posibles, antecedentes, nada raro, tiene una migraña menstrual pura, de resto no tenía nada diferente y quiero mostrarles todo lo que esta paciente había tomado desde el punto de vista de medicación aguda y prevención. Entonces, cada vez que iba a un neurólogo, pues alguien le ponía algo nuevo, entonces, y más, entonces ya el desespero era absoluto entre los que la veían y lo que la paciente tenía. Los paraclínicos, todos los posibles, o sea, tenía una inmensa archivo de diapositivas, etcétera, de imágenes, etcétera, donde todo era normal, y pues algunas punciones lumbares en las cuales terminó con cefalea tristemente pospunción, entonces así tras de cotudo con paperas, como decían en mi pueblo, entonces la cosa era mucho más difícil. Al final, lo que el paciente necesita como tal es pues que le ayudemos, más allá de ponerle medicamentos y entender que tenemos que mejorar. Y termino con esta frase que me la regaló ella y que creo que describe perfectamente lo que un paciente de estos tiene. Dice, este dolor de cabeza, doctor, es como mi ángel de la guarda. No me desampara ni de noche ni de día. No me deja en paz ni alegría. Y solo espero la ayuda de todos los santos de Jesús y María. Muchísimas gracias por su atención. No sé si hay alguna pregunta o pasamos ya a la otra presentación. Sí, ok, perfecto. Muy bien. Bien, entonces vamos a hablar del manejo intervencionista de las cefaleas con toxina botulínica. Voy a hacer primero como una actualización de lo que está pasando en la migraña desde el punto de vista fisiopatológico, etcétera, para después entrar ya a lo que es el fenómeno de infiltración. Estos son los 2 sitios donde yo trabajo, el Hospital Occidente de Kennedy y la Universidad de La Sabana, que son antagónicos geográficamente,
inclusive económicamente, porque la universidad es de la obra del Opus Dei y el hospital de nosotros es un hospital público del gobierno, o sea que es bien antagónico en ese aspecto. Comienzo con una frase perdón, del filósofo Ortega y Gasset, que decía que para comprender algo humano, personal o colectivo, es preciso contar una historia. Y voy a contarles una historia de estos dos libros que, si a alguno le gusta el dolor de cabeza y si no también, son absolutamente interesantes sobre el concepto de esta escritora Joan Didion, que falleció el año pasado y que nos habla un poco sobre la migraña. Era una persona con una migraña tremenda y dice dos frases que son claves. La primera, que nadie muera de migraña parece para alguien que está en un ataque una bendición ambigua, ¿no? O sea, se mejora, pero no se quita, no desaparece. Y lo segundo, todos los que sufrimos migraña, sufrimos no solo de los ataques en sí mismos, sino de esta convicción común que nos negamos perversamente a curarnos tomando un par de aspirinas, que nos enfermamos porque queremos y solo buscamos llamar la atención, que ese es el estigma difícil que tiene un paciente con migraña, que no se quiere mejorar. Bien, vamos entonces a hablar algunas cosas especiales de fisiopatología, cronificación y algunas cosas puntuales. Y también entender que la neurología no es un servicio de inyectología, sino que básicamente lo que tenemos es entender la fisiopatología de la migraña, saber cómo la vamos a manejar y cómo vamos a tener opciones terapéuticas que nos ayuden a salir adelante con esto. Contarles que la migraña es la tercera patología más frecuente del mundo. De todas las enfermedades que ustedes se imaginen, la migraña es la tercera. 1 de cada 7 personas padece o padecemos de migraña, da a cualquier edad, y aproximadamente el 34% de las personas ha visitado entre 4 y 8 especialistas para lograr tener un tratamiento objetivo y ser registrado. Dos conceptos fundamentales: los años vividos con discapacidad y los años perdidos por discapacidad por la enfermedad. La migraña sigue puntuando de forma muy importante en esto. La segunda causa de discapacidad a nivel mundial y la primera en mujeres jóvenes, pero no solamente en mujeres. Vean ustedes el impacto que tiene tanto en mujeres como en hombres, desde el punto de vista de vida laboral, vida afectiva, vida familiar, sus relaciones. O sea, esto impacta claramente tanto a hombres como a mujeres, y es una enfermedad frecuente, incapacitante y costosa. La IHS pues claramente nos clasifica las cefaleas en cefaleas primarias, cefaleas secundarias y neuralgias craneales. Esto no ha cambiado. Lo más importante en dolor de cabeza está en diferenciar una cefalea primaria de una cefalea secundaria, porque eso es lo más difícil, que se nos pase una cefalea secundaria por el hecho de que las otras son mucho más frecuentes. Tal vez lo más importante en esto, en cuanto a frecuencia de presentación, es que de 10 cefaleas que vemos, 1 es secundaria, 9 son primarias, pero por esa misma hay que estar muy acuciosos y muy encima de lo que podamos nosotros ver para que no se nos vaya a pasar una cefalea secundaria. Tenemos el SNP-10, si a alguno de ustedes le interesa esta publicación que nosotros hicimos en Colombia, con mucho gusto se la hago llegar. Es simplemente como el enfoque claro de esto, decirles que es poco probable que un paciente mayor de 50 años debute con una migraña, con una cefalea de estas características, y para nosotros, en nuestra población, que vemos tantos niños, usualmente, porque no tenemos a veces el advenimiento de neuropediatras, hay equivalentes migrañosos frecuentes. Uno de ellos es el vómito cíclico, un niño que siempre se vomita o se marea en el carro o en el autobús en que va. El dolor abdominal frecuente, y algo que vemos con mucha frecuencia también es el dolor en las piernas. Son pacientes que se quejan de dolor en las piernas, los ve el ortopedista, los ve el pediatra, piensan que es por el crecimiento y es un equivalente migrañoso bastante frecuente además, ¿no? Entonces es importante tenerlo como un factor adicional. Dos cifras importantes: más de 4 horas y más de 15 días. Hablamos de una cefalea de larga duración, si dura más de 4 horas, y más de 15 días si es una cefalea crónica. Menos de eso es una cefalea episódica. Y existe la ruta verde, que es aquel paciente que tiene una cefalea primaria, descartamos las cefaleas secundarias, tiene más de 15 días de dolor al mes, dura más de 4 horas y usualmente tiene uso excesivo de analgésicos, que es lo que vemos nosotros en la frecuencia como tal. ¿Qué patologías o qué cefaleas producen eso? Pues bien, la migraña crónica, la cefalea tipo tensión crónica, la cefalea persistente de nuevo, que ya la mencionamos, y una que se ha ido inflando en el tiempo, que es la migraña continua. La mayoría de pacientes con migraña, 2/3 partes de los pacientes con migraña, suelen tener síntomas autonómicos: ojo rojo, lagrimeo y congestión nasal, sin que eso deje de ser migraña. Eso es muy importante. Antes se pensaba que era más una migraña continua y ahora sabemos que es esto claramente. Bien, en cuanto a la migraña, pues ya les había mencionado esto, simplemente 3 preguntas: si tiene náuseas, si es incapacitante y tiene fotofobia. Si tiene 3 de las 3, pues 93% de probabilidades. 2 fenotipos claros de presentación: la migraña sin aura y la migraña con aura. Claramente, una es 70%, la otra es el 30%. Recordar que en la migraña con aura
La migraña sin aura mejora durante el embarazo, puede desaparecer inclusive. La migraña con aura es la que persiste además durante el embarazo. Y eso lo vemos nosotros con mucha frecuencia además en nuestro hospital, que es un sitio de remisión ginecológica, y todavía hay médicos que le dicen a las pacientes que para mejorar la migraña pues se embaraza y resulta que tiene migrañas con aura, entonces oye, peor. Entonces es peor en el tiempo esa recomendación. Claramente episódica menos de 15 días o menos de 8 días por mes en días de migraña, ya voy a definir eso, y crónica más de 15 días. Lo importante es que esto es bidireccional. Probablemente a lo que vamos y nos van llevando los nuevos estudios es que hablamos de días de migraña. Menos de 4 días una migraña episódica de baja frecuencia, más de 4 días y entre 8 días de alta frecuencia y una migraña crónica. Sabemos que las migrañas crónicas, ya sabemos, 15 días de dolor o más al mes, que dure más de 4 horas, pero que tenga claramente por lo menos un fenotipo característico de migraña en una semana y que responda a los tratamientos convencionales para el dolor, es decir, triptanes, ergotamínicos, ditanes o gepantes, todo esto nos va a dar lo que es los 8 días. Voy a definirles entonces esto claramente. ¿Qué es un día de migraña? Es aquel paciente que tiene una cefalea de características de migraña con o sin aura, que dure más de 4 horas, ya sabemos que eso dura, o menos de 4 horas si son los medicamentos específicos para migraña, ergotamínicos, triptanes, ditanes o gepantes. Eso es un día de migraña. Un día de cefalea es aquel paciente que tiene una cefalea moderada severa que responde con analgésicos. Eso es un día de cefalea. Esto además es difícil a veces poderlo extinguir, por eso cada vez nos vamos más hacia los días de migraña. Y las tasas de respuesta, sabemos que para que una medicación funcione en migraña en cuanto a prevención es que mejore el índice de cefaleas en 50% o más. Recuerden que el efecto placebo de migraña va hasta el 40%, por eso tiene que ser del 50% o más esta respuesta. Hablamos de hiperrespondedores, de respondedores tardíos entre 30 y 50 y menos de 30 no respondedor. Y tal vez esto que es muy importante, la IHS además clasifica 2 subtipos de migraña crónica. Una migraña crónica mucho más light, que dan mujeres jóvenes, que usualmente dan a aquellos pacientes que tienen más de 3 horas a la semana por más de 5 días al mes de vacaciones de dolor sin tratamiento farmacológico, es decir, como si el dolor de cabeza desapareciera en ese tiempo, no relacionado con el tratamiento farmacológico. Y una migraña continua, permanente, que no responde a ningún tipo de tratamiento, que es la que tenemos que diferenciar con la cefalea crónica diaria de nuevo, como les mencionaba anteriormente. Este segundo subtipo usualmente no aparece en los estudios, entonces eso es mucho más difícil claramente. Bien. En cuanto a la epidemiología, sabemos que más o menos entre el 3 y el 8%, por lo menos los estudios muestran el 8% son migrañas crónicas, 92% son migrañas episódicas. La migraña episódica claramente la ven ustedes acá, aparece con la primera menstruación, en los cambios hormonales y va desapareciendo. La migraña crónica tiene 2 picos de presentación entre los 18 y 30 años y entre los 40 y 50 años. ¿Por qué se producen esos picos de presentación en la migraña crónica? El primer pico de presentación, que sería esa forma light de la IHS que les acabo de mencionar, es aquella mujer que entra a trabajar o comienza a estudiar, usa anticonceptivos orales por indicación ginecológica, ovario poliquístico, antiprevención de embarazo o también por cambios dermatológicos también. Entonces aparece el primer pico. Y el segundo pico, entre 40 y 50 años, son cambios perimenopáusicos o menopáusicos, que hace que claramente la migraña cambie en este aspecto como tal. A partir de los 15 días aparece el fenómeno de sensibilización central, el paciente no se puede ni tocar ni peinar porque le duele la cabeza. Esa es la forma clínica de saber que un paciente tiene un fenómeno de cronificación. Cosas muy fundamentales en fisiopatología. En los años 60 se pensaba que era un trastorno vascular, que la vasoconstricción producía el aura y la vasodilatación el dolor. En los años 90, cuando me formé yo como neurólogo, se pensaba que era un trastorno del haz trigeminovascular, que todas esas ramas trigeminales que están implicadas en toda la vasculatura cerebral, se producía una liberación de sustancias pronociceptivas, una inflamación neurogénica séptica, ahí estaba la génesis de la migraña, para ver que lo que estamos ahora que es una lesión cerebral que tiene manifestaciones neurovasculares con 3 pilares fundamentales. Un fenómeno inflamatorio se llama sensibilización periférica, por eso funcionan los AINES, los corticoides, etc. Un fenómeno de sensibilización central, que es el objetivo principal de la prevención en migraña, en un cerebro genéticamente predispuesto. Migrañoso no es el que quiere, sino el que puede, y sí hay que tener la diátesis genética para hacer o tener esta enfermedad o esta condición. ¿Dónde se genera la migraña? Que es el clásico del santo grial que pudiéramos nosotros preguntar. En este momento sabemos que la génesis de la migraña está en el hipotálamo. ¿Y por qué? Este estudio hecho por el grupo del profesor Almeida en 2016 fue una paciente que no podría ser sino alemana, por lo que les voy a contar. Fue todos los días a la misma hora durante un mes a hacerse una resonancia en un hospital.
Eso no lo haría una paciente en mi país nunca. O sea, 2 días y ya después ya no va, porque se le pasa absolutamente todo. Ya fue todos los días. Además, le ponían unos precipitantes específicos para generar el dolor, que obviamente producía el dolor, entraba al estudio imagenológico y le daban la chance que ella se tomara la medicación para el dolor, la que quisiera, posterior al examen. Ella no quiso tomar absolutamente nada para no dañar el estudio. O sea, yo creo que hay que hacerle a ella un busto en lo que tiene que ver con la migraña, porque fue absolutamente estoico lo que hizo. Bien, pues mostró esencialmente que la génesis de la migraña estaba ahí, en el hipotálamo, claramente, y lo sabemos por las fases de migraña, y que el hipotálamo había una conexión directa con la parte dorsal del puente como tal. Ese mismo grupo después tomó un grupo más grande de pacientes y comenzaron a ver que había una conexión, dividieron funcionalmente el hipotálamo en hipotálamo anterior y posterior, y que en el hipotálamo anterior, perdón, había claramente la génesis de la migraña, y que cuando había fenómenos de cronificación, ahí se producía una hipercaptación de los estudios funcionales. Entonces el hipotálamo posterior está relacionado directamente con la génesis, con el hipotálamo anterior, perdón, con la génesis y con la cronificación del dolor, y en la fase aguda está el hipotálamo posterior. Entonces, definitivamente en las diferentes fases vamos a encontrar que el hipotálamo tiene una conexión directa con lo que les acabo de mencionar. Los modelos claros están de liberación de sustancias, sistema simpático, parasimpático y trigeminal, claramente demostrados, y en esta gráfica pues vemos aquí cómo definitivamente el hipotálamo posterior al nervio petroso mayor, ganglio esfenopalatino, los síntomas autonómicos que les mencionaba que están en los pacientes con migraña en un porcentaje importante, la parte simpática también y la parte trigeminal, 3 sistemas claramente implicados, y aquí en esta gráfica ven ustedes cómo el hipotálamo llega al núcleo salivatorio superior, y aquí definitivamente al ganglio esfenopalatino se produce la activación a nivel de los vasos periféricos y la activación del ganglio trigeminal y el complejo trigeminal. Luego, definitivamente sabemos que hay una acción directa hipotalámica en los vasos, que era donde pensábamos nosotros que estaba la génesis de la migraña. No, la migraña está en el cerebro. Entonces ahí se genera la migraña directamente. Ya existen unos canales iónicos de potencial de receptor transitorio, los TRP, que están la aniquirina, la vaniloide y la melastina, que están relacionados. Este de melastina es muy importante porque es el que sensa el frío. Y ustedes saben que muchas veces los pacientes con migraña se colocan algo frío, hielo, etcétera, y con eso mejoraría el dolor. Pero si usted lo deja mucho tiempo, también produce dolor. Entonces, curiosamente, estos canales están muy implicados en esta parte. Y esto me sirve para explicarles esto, que es la génesis de cómo funcionaría específicamente las nuevas terapias. Tenemos entonces toda esa parte hipotalámica, que va a ser una conexión por la vía trigeminal, el núcleo trigémino cervical, y cómo definitivamente existen unas fibras tipo C y fibra tipo delta, no mielinizadas y pobremente mielinizadas, que están muy implicadas en la génesis de la migraña, en esto de los vasos craneales que ya mencionamos, y cómo definitivamente cuando se produce la activación para un fenómeno de dolor, se libera CGRP, que ya habíamos visto que es muy importante por la activación de estos canales de potencial transitorio, se activan esas fibras tipo delta y se genera el dolor de cabeza. Aquí funciona la toxina botulínica en la fibra tipo C, y aquí funcionan los anticuerpos monoclonales en la fibra tipo delta. Por eso son medicamentos sinérgicos, no antagónicos, ya otra cosa es lo económico. Y podemos entender hacia dónde están enfocadas las nuevas terapias desde el punto de vista farmacológico. ¿Por qué está en el hipotálamo? Pues todos estos síntomas que los pacientes tienen premonitorios antes de un ataque de dolor, y sabemos que el paciente comienza con bostezos, aumenta la micción, hay dolor en el cuello, por eso digo que es tan importante ese fenómeno, que hay cambios en el estado emocional, molestia a la luz, a los sonidos, y en ese último tercio de esa fase prodromal aparece la náusea. Por eso es muy importante conocerlo, porque con la náusea, la migraña es un estado hiperdopaminérgico e hiposerotoninérgico. Entonces, cuando ya hay un estado hiperdopaminérgico, pues hay gastroparesia y los medicamentos no funcionan tanto por la vía oral. Entonces, es que el paciente conozca perfectamente su enfermedad y podríamos eventualmente utilizar una medicación que nos ayude claramente desde el punto de vista farmacológico. Aparece el aura en el 30% de los pacientes y el fenómeno de dolor y alodinia. Y lo más importante de esto está acá. Miren ustedes que la migraña es una enfermedad del cerebro, no de los vasos. Entonces, ahí miren toda la cantidad de estructuras que están implicadas en la fisiopatología del dolor. Y tenemos además, no lo puse intencionalmente, una fase prodromal, que son los cravings, los antojos que el paciente suele tener en esa fase prodromal, de que suele comerse un chocolate, un dulce, y entonces la conexión que me produjo el dolor fue el chocolate. Entonces debe ser el hígado, doctor. O sea, lo de siempre que suele haber, el hígado siempre lleva
la mala en todos lados, ¿no? Entonces, pero aquí esencialmente tenemos que hay un fenómeno prodromal y cómo saber que es un precipitante o que en realidad es esto o un craving o un antojo, y es porque el paciente le dice a uno que siempre que se come o se toma tal cosa, le produce el dolor. Claramente es un precipitante, pero si el paciente dice a veces sí, a veces no, entonces probablemente sea un antojo y esto es netamente dopaminérgico. Y aquí esta fase que cada vez se olvida más, ¿no? Y le estamos tomando un poco más de fuerza ahora en la fase prodromal. Todo el mundo dice, ya usted está aquí, ya puede hacer de todo. Y resulta que esto es lo más parecido a una resaca, ¿no? El paciente queda absolutamente golpeado. Eso es un tsunami desde el punto de vista inmunológico y desde el punto de vista de neurotransmisores y queda muy golpeado posterior a un ataque de dolor de cabeza. Y la recuperación está entre 12 y 24 horas posterior a esto. El CGRP ya lo hemos mencionado, dos cosas fundamentales, es pronociceptivo en algunos puntos y es cardioprotector en otros. Hay dos subunidades de CGRP, una subunidad alfa que es pronociceptiva y una subunidad beta que funciona a nivel del sistema nervioso entérico, pero se los voy a resumir más fácil en esta diapositiva, que es esencialmente cómo a nivel cerebral el CGRP puede producir migraña porque es pronociceptivo, pero a nivel sistémico el CGRP puede ser cardioprotector, antihipertensivo y renoprotector. Por eso hay que saber muy bien en esas terapias nuevas, los anticuerpos monoclonales, a qué paciente se lo vamos a poner. Porque si el paciente tiene una comorbilidad sistémica como hipertensión arterial, etcétera, tendríamos que mirar cuál es el perfil de estos pacientes, pues terminaríamos haciendo algún tipo de complicación, ¿no? El CGRP actúa en la primera y segunda neurona y tal vez mostrarles esto, ya tal vez lo había mostrado. La fibra tipo C. Tenemos aquí, si el paciente tiene una activación hipotalámica, que es lo que ya sabemos que se produce en los pacientes con migraña sin aura, o una onda de presión cortical, como ocurre en los pacientes con migraña con aura, se va a producir la activación de la fibra tipo C en pacientes con migraña. Esto va a liberar CGRP, que va a producir una vasodilatación, y a su vez va a activar la fibra tipo delta, que es la fibra pobremente mielinizada. Recuerden, aquí funciona la toxina, aquí los anticuerpos monoclonales. Tipo C, que activa la fibra tipo delta y esto ya lleva a la vía del dolor. Esta es la génesis, por lo menos lo que tenemos ahora. Alguien decía, el profesor Gower decía que cuando, todo estará dicho que cuando el misterio de la migraña sea dilucidado, ¿no? Todavía no lo tenemos, pero eso es lo que tenemos hasta ahora, la fotografía actual. El CGRP está elevado tanto en migrañas episódicas y migraña crónicas, en estudios bien interesantes. ¿Por qué se cronifica la migraña? ¿Qué hace que una migraña episódica, que era tan fácil y tan sencilla de manejar, termine siendo tan sombría y tan oscura y tan complicada de manejar? Y eso que es un reto para nosotros. Bueno, esencialmente está acá, en cómo definitivamente hay unos factores como la frecuencia de la cefalea, la pobre optimización de los tratamientos, comorbilidades como el asma, la comorbilidad emocional, los ronquidos y el uso excesivo de analgésicos que nos va a generar una activación persistente del sistema trigeminal y eso hace que el dolor de cabeza se perpetúe y sea muy difícil de manejar. ¿Qué hacemos entonces con el tratamiento de migraña? ¿En qué está ahorita el tratamiento de migraña? En prohibir cosas que no tienen sentido y en tratamientos que inician y terminan muy rápido. Entonces el paciente, la verdad, no se siente bien atendido y lo que vemos es esto, es un continuum de medicamentos que no funcionan, etcétera, y que no van a responder. Tal vez 2 o 3 cosas de la medicación oral. El no tener un buen medicamento oral en tratamiento agudo nos va a llevar a con unos ORs muy altos a hacer una migraña crónica. Entonces, ojo que el uso excesivo de analgésicos es un enemigo que tenemos que combatir. ¿Qué es lo que usualmente, cuál es la perspectiva de un tratamiento oral? Arrancan muy juiciosos todos, a los 6 meses son menos pacientes y al año son muchísimo menos. Entonces lo que vemos nosotros es que las adherencias son casi que de un 30% a los 6 meses y menos del 20% al año. Los pacientes abandonan totalmente el tratamiento. Hay 2 conceptos que es eficacia y efectividad. Efectividad es la sumatoria de la tolerancia y la eficacia. Estos medicamentos orales son eficaces pero poco tolerables, luego la efectividad es mucho menor. Entonces eso lo vemos claramente. Y tal vez la gota que derramó el vaso, que fue lo que nosotros vimos en la medida que fuimos avanzando en el tiempo y mirando lo que pasaba con los pacientes con migraña, es que los tratamientos agudos como tal no funcionaban tan bien. Es decir, cuando teníamos pacientes con migrañas episódicas de alta frecuencia y les poníamos neuromoduladores, no terminaban evitando la progresión de la migraña crónica. Entonces, no teníamos ninguna opción y estábamos absolutamente aburridos porque no sabíamos para dónde ir, porque sabíamos que no funcionaban los tratamientos orales y no teníamos opciones de tratamiento. Y aparece en el año 2010 los estudios PRIEM, que es la toxina botulínica, en ese panorama absolutamente sombrío que teníamos, ¿no? 2 estudios, uno americano y uno multicéntrico, 155 unidades,
el conocido, más 40 unidades que eran potestativas o discrecionales del médico en 39 sitios, que es fundamental, lo que vamos a hablar ahora, 1.384 pacientes, 2 estudios fase 2, 24 semanas de estudio doble ciego y 32 semanas abierta. Todos arrancaban acá, un brazo a Botox y otro a placebo, segunda aplicación a las 12 semanas, tercera aplicación a la semana 24. En ese momento se rompía el ciego, 36 semanas, 48 semanas, un año tiene usualmente 52 semanas y 56, 4 semanas más para cerrar el estudio. Es un estudio, un diseño muy sencillo. ¿Y qué se encontró? Que los pacientes mejoraban en días de cefalea, acuérdense, aquellos pacientes que tenían dolores de cabeza moderados a severos, que mejoraban con analgésicos, en una mejoría del 70%. Jamás había habido un medicamento que produjera eso claramente. Y les iba bastante bien. A la semana 56, 70%. Días de migraña, que dure más de 4 horas o menos de eso con tratamientos específicos para migraña, también una muy buena respuesta en el tiempo. Consumo de analgésicos disminuían característicamente, lo mismo que consumo de triptanes, y si yo les resumiera el PRIEM en una diapositiva hasta acá, lo que está en azul es la primera aplicación, lo que está en rojo la segunda y lo que está en verde la tercera. Entonces, las 3 aplicaciones, mejorías del 70% en días de cefalea, y hay algo que nosotros vemos cada vez más, y es tal vez uno del colorario también de esta charla, y es que tratamos pacientes, no migrañas, y entonces podemos tener un calendario con menos días de dolor, pero una vida absolutamente triste y compleja, o podemos tener unos días de dolor no tantos o no muy pocos días de dolor, quiero decir, pero con una mejor calidad de vida. Entonces tenemos que mirar las intensidades del dolor, y algunos le dicen a veces los pacientes: doctor, me duele muy seguido, pero ya puedo hacer las cosas que hacía antes. Pero podemos darle dosis astronómicas de un neuromodulador y me duele menos días, pero no puede hacer absolutamente nada. O sea, tenemos que mirar muy bien ese contexto. La toxina también actúa desde el comienzo. La primera semana ya tenemos respuesta tanto en días de cefalea como en días de migraña, claramente. Y hay pacientes que son respondedores tardíos, que están entre ese 30 y 50%, pero que mejoran las escalas de otras cosas. Y tal vez mencionar, recuerden que lo que ocurre con una toxina no ocurre con las otras. No son genéricos, ni biosimilares, ni bioequivalentes. Eso es otra cosa totalmente diferente. Entonces uno le va a decir: es que es lo mismo, pero es más barato, es esta y es la cosa. No funciona así. Pasemos entonces, ya para terminar, del maravilloso mundo de los estudios controlados, que es lo que usualmente vemos, a la realidad del día a día, que es lo que nosotros enfrentamos cuando nos vemos con una medicación de esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Claramente, ¿no? ¿Cuántos ciclos de aplicación vamos a poner? ¿Qué dosis debemos usar? ¿Se sigue o no el protocolo PRIEM? ¿Las comorbilidades están? El efecto de fin de dosis, que es tal vez de las cosas más importantes y que Ana me decía que hablara mucho sobre esto, y la seguridad en poblaciones especiales. Vamos a hablar un poco de esto. Entonces, ¿cómo funciona la toxina botulínica en migraña? Pues acuérdense que estas vesículas están a nivel de la membrana, están llegando cargadas de neuropéptidos proinflamatorios, hay unas proteínas de anclaje que son claramente las que nos van a llevar a que estas vesículas liberen estas sustancias pronociceptivas, y esto va a generar o se va a traducir esencialmente como dolor. Esto es lo que ocurre usualmente en un ataque de dolor de cabeza. ¿Qué hace la toxina botulínica? Bueno, por un proceso bien interesante de endocitosis va a bloquear, va a impedir que esas vesículas lleguen a la membrana y que se liberen esas sustancias pronociceptivas, que a la larga lo que va a producir es mejoría del dolor. Esto es esencialmente lo que produce en una fibra tipo C, que ya lo mencionamos y ya lo explicamos el por qué funciona bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? La fibra tipo C pues estimula esos receptores de potencial transitorio, ahí va a inhibir la toxina botulínica estos, y funciona más si la dosis es completa. Aquí comenzamos a ver la diferencia entre utilizar 195 unidades y 155, o menos que eso. A uno le dicen a veces que yo uso 100 unidades, doctor, y me funciona muy bien. Sí, pero te va mejor si utilizas 195 desde el punto de vista fisiopatológico. Todo esto se explica más fácil en esta gráfica. Vean ustedes, aquí está la fibra tipo C. La toxina botulínica nos va a inhibir no solamente el CGRP, también el glutamato, sustancia P, y esto va a evitar que se trasloquen estos potenciales de receptor transitorio, mejora la sensibilización periférica. Acuérdense esa diapositiva que les puse, las 3 características: sensibilización periférica, sensibilización central en un cerebro genéticamente predispuesto. Entonces mejora la sensibilización periférica, la sensibilización central. Si lo queremos ver un poquito más esquemático, acá también está cómo inhibe la traslocación de estos potenciales de receptores de potencial transitorio, sustancia P, CGRP la bloquea, mejora la sensibilización periférica y por ende la sensibilización central. O sea que estamos actuando en la fisiopatología de la migraña de una forma certera y específica. Pero si me pusieran a resumir específicamente cómo funciona la toxina, está en esta diapositiva que les voy a mostrar acá. La acción es puramente periférica.
Entonces, no tiene efectos adversos, solo locales, que la pongamos mal, sin efectos adversos sistémicos, ni digestivos, ni sobre el sistema nervioso central, y se puede combinar con cualquier medicamento, con cualquiera, lo pueden ustedes utilizar sin ningún lío. Y no es solamente con el CGRP, lo que les decía, y lo mostraba la gráfica, porque hay otros péptidos algógenos que pueden eventualmente generar dolor de cabeza también. Entonces, si uno mira la respuesta de un monoclonal con la toxina está un poquito más arriba, y la razón es que no bloquea uno solo, sino bloquea muchos más, ¿no? Entonces, esa es la gran respuesta. Los estudios PRIEM van 1 año, pero podemos tener estudios a 2 años. El estudio COMPEL, que se hizo en Australia, Corea y Estados Unidos, y el estudio REPOSE, que se hizo en Europa, que nos llevan hasta 2 años de aplicación de la toxina con muy buena respuesta. Es una enfermedad que se ha venido labrando y generando de forma crónica. Pretender que si ya en 1 año no respondió, entonces ya no, probablemente vamos a seguir poniendo las pautas de aplicación con muy buena respuesta. El estudio COMPEL, cuando ustedes lo revisen, van a ver que tiene mucho efecto adverso, mucha tosis palpebral y mucha dolor cervical y caída y debilidad muscular, y es porque se utilizaron puntos fijos y el fenotipo y el cráneo de los orientales es mucho más pequeño. Entonces, si ellos son absolutamente cuadriculados, lo sabemos, entonces no corrían el sitio de aplicación y entonces tuvieron una cantidad de efectos adversos tremendo, pero la verdad, esto era muy diferente. Bien, ¿cuál es el paciente que mejor le va? El paciente que es más joven, acuérdense el fenotipo de la migraña que es mucho más light, los pacientes con migraña que son jóvenes y aquellos que tienen obviamente menos años con migraña crónica, no migraña, sino migraña crónica, a eso les va mejor. ¿Cómo se evalúa la respuesta? Con calendarios de cefalea y test de impacto. Nos toca mirarlo porque el paciente suele tener un estado dopaminérgico muy difícil. Y ustedes le preguntan a un paciente con migraña cómo va, mal de entrada. Mal, tengo 3 días con dolor terrible y los otros 27, no, mejor. Entonces, esa parte de dopaminérgica hay que mirarla muy bien y el objetivo esencialmente es con los calendarios. Ya sabemos que son 3 ciclos de aplicación, que hay algunos pacientes que tienen respuestas cortas y recuerden esto. ¿Qué es mejor? Se preguntaban los italianos, utilizar 155 o 195 unidades. Pues miren ustedes, en días de cefalea les va mucho mejor a los pacientes que tienen 195 unidades, días de migraña, días de medicamento y test de impacto. ¿Por qué? Porque estamos bloqueando muchísimo más todos esos péptidos algógenos que nos ayudan obviamente a responder mejor. ¿Cuánto tiempo debe manejarse la toxina? Ya hablamos que se puede llevar 1 año, pero podemos ir un poquito más a 2 años, etcétera, y funciona muy bien. ¿Qué hacemos con el tratamiento preventivo? ¿Se lo quitamos o se lo dejamos? La idea es que hay 2 escenarios. El paciente viene sin tratamiento preventivo, bien sea porque no lo toleró, o porque está contraindicado, o no le funcionó después de 6 semanas de tratamiento. O el paciente viene con una monoterapia o politerapia con respuesta parcial. Nosotros usualmente el 60% de los pacientes lo quitamos o por lo menos lo disminuimos de forma importante. Pero ¿por qué no lo quitamos del todo? Y específicamente es por esto. Este efecto wearing off o efecto de fin de dosis que tiene la toxina botulínica, al ser un biológico, tenemos entonces 3 fases. Una fase de inducción, que aquí tenemos los días de cefalea, una fase de máxima potencia entre la semana 4 y 8 y una pérdida de eficacia entre la semana 9 y 12, que es cuando suele llegarle a uno el paciente acá. A mí no me sirvió, pero obviamente sabemos que hay un fenómeno importante. ¿Cómo mejorar ese fenómeno de fin de dosis? Pues utilizando dosis mayores. Si yo utilizo dosis mayores, pues voy a tener un fenómeno de fin de dosis menor. Claramente es otra razón para utilizar 195 unidades. Uso de terapias puente en los ciclos de aplicación. Puedo utilizar el preventivo o poder aumentar en ese último mes para que el paciente no tenga ese aumento de la frecuencia de cefaleas. Puedo utilizar un ciclo muy sencillo de bloqueo con lidocaína, que nosotros lo hacemos en el hospital mientras le colocamos la toxina botulínica en los mismos puntos donde vamos a colocar el Botox para el protocolo PRIEM. Y podemos hacer inclusive algunos ciclos de AINES de triptanes de vida media larga, como el naratriptán que tenemos en Colombia, durante unos 5 o 7 días para aumentar un poco esa parte. Ese fenómeno de V claramente, o de W, como lo quieran ustedes llamar, que se ve en estos pacientes, se ve también en los monoclonales y en todos los biológicos. Hay una fase final de pérdida de eficacia claramente. ¿Es segura la toxina? Sí, salvo que la pongamos mal, no tenemos ningún lío. Tenemos dolor cervical que aparece en el 14% de los pacientes y usualmente a la semana y dura 25 días, y la debilidad cervical, la debilidad en el cuello, que aparece el 5.º día en el 9% de los pacientes y dura 1 mes. ¿Qué es importante acá? Que el paciente, cuando yo lo voy a infiltrar, lo que ocurre en las primeras 72 horas es por lo que yo hice, específicamente
Vamos a inyectarlo 39 puntos, le va a doler en algunos puntos, hay un hematoma en el músculo, el periósteo duele, etcétera, entonces pues eso va a doler. Lo que ocurra después de las 72 horas ya sí es directamente por un efecto adverso de la medicación. Esto es importante saberlo porque si el paciente lo llama a uno que le duele la cabeza en las primeras 72 horas, pues ya sabemos de dónde es. ¿Cómo minimizar eso? Pues ponerle al paciente que se tome un analgésico el día de la aplicación, si es primera vez, o que se la tome antes de llegar a nuestra aplicación para que eso se disminuya en la menor proporción posible. Bueno, eso es fundamental. Bien, como usualmente la toxina se coloca subcutánea, no intramuscular para migraña, aunque los cánones dicen que es intramuscular, nosotros lo colocamos subcutánea, salvo en los trapecios, que sí es intramuscular, pues el músculo temporal, lo vamos a ver ahora, nos sirve de reparo anatómico, pero si infiltramos el músculo temporal de forma repetitiva, ustedes saben que la toxina produce atrofia, entonces el paciente cambia su fisonomía y terminan teniendo en el tiempo aquellos pacientes que ya están en protocolo de infiltración muy largo o mucho tiempo, cambios en la fisonomía, como aquellos pacientes que tienen distrofias miotónicas, les cambia la fisonomía como tal. Entonces, ojo con eso para cuando lo vamos a infiltrar. Es categoría C en el embarazo, o sea, no se puede utilizar, se utilizaría si es un potencial beneficio que justifique el potencial riesgo y no. Sin embargo, hay dos escenarios. Aquella paciente que no sabía que estaba embarazada y la infiltramos, y aquella paciente que infiltramos y en los 3 meses siguientes queda embarazada. ¿Qué pasa con ellas en el tiempo? No pasa absolutamente nada diferente a lo que pasaría en un embarazo normal, así que tranquilos. O sea, no, los estudios han mostrado, tanto en cosmética como en migraña, que es donde más se utiliza, que no hay ningún factor diferente a lo que ocurriría en un embarazo normal. Pero aquellos pacientes que terminan haciendo el dolor cervical tan incómodo o se les cae el cuello, pues lo que hacemos es un protocolo de piridostigmina, que es lo que se utilizaría como se utiliza en miastenia. Lo mismo si ustedes lo colocan para distonía cervical y el paciente les hace algún tipo de alteración, podemos utilizar dosis de piridostigmina, dosis arrancamos 60 miligramos cada 12 horas, podemos llegar hasta 300 e inclusive dosis más altas, sin embargo, la verdad, con dosis bajas podemos eventualmente revertir esos síntomas tan incómodos para el paciente y para todos. Y un comentario final además, porque claro, la migraña episódica se ha quedado como muy lejos a la migraña crónica y todas las terapias van enfocadas a ella y no a la migraña episódica. Fisiopatológicamente, después de 10 días de que tengamos un paciente con migraña continuo, hay cambios fisiopatológicos muy parecidos a la migraña crónica. Entonces, claramente tenemos que las migrañas episódicas de alta frecuencia en más de 10 días se beneficiarían. Eso no está en los estudios, pero nosotros lo vemos en la práctica clínica en modelos muy parecidos al estudio PRIEM, como definitivamente la toxina botulínica en aquellos pacientes entre 10 y 14 días podrían eventualmente mejorar en días de cefalea, días de migraña y consumo de analgésicos. Bien, si yo les resumiera entonces en esta diapositiva, en este cuadro de Picasso, que es como la alternativa de mejoría, como la salvación, estaría en esta diapositiva. ¿Por qué utilizar 195 unidades y no menos que eso? La primera, porque las tasas de respuesta son mayor, y ya vimos que son tasas de respuesta del 70%. La segunda, seguir el protocolo PRIEM. Pues es que está demostrado que así funciona bien y que no podemos poner en otros puntos, aunque claramente pues hay algunas alternativas, pero pongamos los puntos del protocolo PRIEM. Para evitar el efecto de fin de dosis, claramente, porque si no utilizamos menos dosis, pues el paciente va a hacer ese fenómeno de wearing off. Y la edad, pues recuerden, entre eso no lo podemos modificar, ya uno sabe qué paciente le va a ir muy bien y a qué tal paciente probablemente la respuesta va a ser un poco más tardía. Entonces, porque pasó muchas veces, nos pasaba que el paciente llegaba y lo ponían así, cuando nada, absolutamente nada le funcione, le ponemos toxina. El paciente llega con una ilusión tremenda y nosotros también, y resulta que el paciente no mejoraba tanto, porque a medida que pase el tiempo, el CGRP sí está elevado, pero los cuantos no son muchos. Si yo tengo un cuanto de CGRP por encima de 72 picogramos o 50 nanogramos, tengo 28 veces más posibilidades de respuesta de la toxina botulínica. Si no está tan elevado, que es lo que ocurre en migrañas crónicas de muchos años, la respuesta no es tan buena. Por eso le va mejor a los pacientes jóvenes que a las mayores en cuanto a tiempo de evolución de la migraña crónica. Entonces, ya para terminar, simplemente lo que ustedes ya saben, la dilución, 4 mililitros para ampollas de 200 que tenemos en Colombia, 2 mililitros para ampollas de 100 unidades, 1 mililitro para 50 unidades y 0.1 mililitros son 5 unidades, que es la forma esencialmente para colocarla. La dilución es muy sencilla. ¿Por qué lo vamos a poner en los puntos donde está? Porque son las zonas donde más duele. En el nervio supratroclear y supraorbitario, donde más duele. Si alguno de ustedes quiere esta última parte de la charla de los puntos, yo se la hago llegar con muchísimo gusto. Ahí está mi correo al final, pues yo se los hago llegar para que lo tengan. La segunda zona donde duele es el aurículo temporal.
Entonces esa zona duele bastante y vamos a infiltrar también. Y un 25% de los pacientes tienen dolor occipital. Entonces ahí los vamos a infiltrar claramente. ¿Cómo vamos a hacer el protocolo de aplicación? Que es muy sencillo, la verdad. Entonces, nos vamos a la línea intermedia, vamos para el Procerus y vamos a colocarlo, la guía dice 1,5 centímetros. Nosotros ponemos 2 centímetros, un poquito más arriba. Trabajamos muy lejos del orbicular para que no haya tosis palpebral. Es muy raro tenerla si utilizamos esa guía como tal. Colocamos el primer punto. Nos vamos 1,5 centímetros a un lado y colocamos el corrugador de un lado, luego el corrugador de otro lado, y de ese punto de los corrugadores subimos 1,5 centímetros y colocamos el primer punto frontal. Y luego nos vamos 1,5 centímetros afuera y colocamos el segundo punto frontal. Es muy sencillo, la verdad. Para ser neurólogo, y obviamente neurocirujano también, pues hay que tener un TOC, porque si no, no seríamos tan buenos. Nosotros tenemos rasgos obsesivos, hay que tenerlos sí o sí. Entonces no tengo que insistir mucho en que primero sea un lado y luego sea el otro, porque hace parte de nuestro ADN neurológico. Así que vamos primero un lado y luego el otro para poder tener clara la aplicación. Muy bien. Nos vamos al aurículo temporal, que es muy sencillo de colocar también, y nos vamos desde el último punto frontal que pusimos, nos vamos a la inserción del cuero cabelludo. Ahí le decimos al paciente que apriete los dientes. Ahí sentimos el músculo temporal. No lo vamos a infiltrar porque ya mencionamos que puede producir atrofia en el tiempo. Eso nos sirve de referencia y colocamos el primer punto. Nos subimos medio centímetro y 1,5 centímetros hacia el lado, colocamos el segundo punto, 1,5 centímetros hacia afuera, colocamos el tercer punto, y nos bajamos y colocamos el cuarto punto en 1,5 centímetros. 20 unidades de un lado, 20 unidades del otro. Entonces, claramente lo podemos utilizar. Bueno, es muy importante seguir la pauta de aplicación. Ahí vamos colocando la toxina botulínica. Nos vamos a la parte posterior. Recuérdense de los dos efectos adversos más frecuentes de la toxina: dolor cervical y debilidad muscular. Por eso tenemos que ser muy acuciosos en los puntos de reparo para esto, para no tener dificultades. Acuérdense que tomamos como punto de reparo la protuberancia occipital, que suele estar más arriba de lo que nosotros pensamos. Entonces, protuberancia occipital, la palpamos muy bien y nos vamos 1 centímetro hacia afuera de la protuberancia, colocamos el primer punto, otro centímetro hacia afuera el segundo, y en la mitad de los dos, haciendo un triángulo equilátero con un vértice hacia abajo, colocamos el tercer punto. Un triángulo de un lado y un triángulo del otro. En cara y en aurículo temporal, 1,5 centímetros. Es una extensión más alta, más grande. Y en a nivel occipital o cervical, 1 centímetro nada más. Bueno, ahí colocamos entonces los puntos cervicales. Los que más molestan son los paraespinales. Entonces, pueden ser de 3 a 5 centímetros, si es cuello corto o cuello largo. La verdad, es mejor pensar que todos tienen el cuello corto y así tenemos menos riesgo de tener dificultades. Nos vamos entonces de la protuberancia occipital, 3 centímetros paralelo a la línea media, coloco el primer punto. En los otros era 1 centímetro afuera, otro afuera y el triángulo, ya lo vimos, ¿no? Aquí simplemente lo colocamos 3 centímetros paralelo a la línea media, el primer punto, y hacemos una L invertida. 1 centímetro afuera y arriba el segundo punto, 1 centímetro afuera y arriba el segundo punto. Entonces, en cervicales hacemos triángulos y en paraespinales hacemos Ls invertidas. Y el trapecio sí es muy sencillo, cogemos el músculo, tomamos el músculo, superior, medio, inferior, y entonces tenemos, muy sencillo, lo colocamos intramuscular. Palpamos muy bien el músculo y infiltramos intramuscular. Ahí tenemos entonces el total de la aplicación, 155 unidades. 155 unidades, que era lo que había hecho el PRIEM, más 40 unidades adicionales discrecionales del médico, que ya sabemos que son importantes. ¿Dónde colocamos los puntos adicionales? Que es bueno saberlo. En cara no ponemos ningún punto adicional, como es apenas obvio. Y vamos a colocarlos auriculotemporales. ¿Dónde los vamos a colocar? Le decimos al paciente dónde es donde usted le duele cuando lo vayamos aplicando. Si el paciente le dice a uno que le duele siempre el mismo lado, en ese lado colocamos 2 puntos adicionales, 10 unidades. Si el paciente le dice a uno que le duele toda la cabeza, colocamos 1 y 1. Si le duele más atrás, colocamos 1 y 1. Bueno, entonces las 10 unidades son solamente en un solo lado si el paciente le duele ese lado. Si le duele toda la cabeza o si es occipital, lo colocamos atrás. Como ya colocamos, ya sabemos, pusimos el occipital, es 1 centímetro afuera la protuberancia occipital, otro afuera la protuberancia occipital y otro abajo haciendo el triángulo. ¿Dónde colocamos el punto adicional? En la mitad del triángulo. ¿Okay? Entonces colocamos en la mitad del triángulo acá y en la mitad del triángulo acá. ¿Cuándo lo hacemos? Los adicionales, cuando estemos colocando la toxina. No colocamos los 155 y nos devolvemos a colocar los 40 unidades porque perdemos el reparo anatómico.
Y ya no haríamos un triángulo, sino tal vez un rombo, o quién sabe qué figura geométrica. Ahí tendríamos claramente la complicación que hablábamos del paciente que terminaría con dolor cervical. Y lo último, pues el trapecio. Si tenemos un punto superior, medio, inferior, colocamos uno entre el superior y el medio y otro entre el medio y el inferior. Es de verdad, los puntos adicionales son muy, muy sencillos de aplicar. Y ahí tendríamos entonces al final las 195 unidades. Recuerden que en cara no ponemos adicionales, para espinales tampoco, y si colocamos en aurículo temporal, dependiendo de dónde le duele al paciente, colocamos en la mitad del triángulo y colocamos en la mitad de los puntos de trapecio para 195 unidades, y es lo que tenemos esencialmente. Dos comentarios finales: podemos hacer bloqueos de nervio occipital, era lo que íbamos a trabajar con la doctora Llorente, que está incapacitada, en los puntos donde podemos colocar. La aplicación es muy sencilla, la evidencia es muy alta. Neuralgia del trigémino es tal vez una de las mejores indicaciones de la toxina botulínica, les va bastante bien. Sabemos que los tratamientos farmacológicos en neuralgia del trigémino son terribles y además las dosis son muy altas y las respuestas no son tan buenas, pero podemos utilizar en estos puntos de toxina botulínica una muy buena alternativa de aplicación. Es muy sencillo, la verdad. Y utilizamos también muchísimo en bruxismo, que también es otra causa de dolor de cabeza importante, teniendo una zona de seguridad claramente entre el lóbulo de la oreja y la comisura labial, y palpando muy bien el músculo temporal en los mismos puntos auriculotemporales donde colocamos para migraña, y con unas diluciones bien interesantes además, y funciona muy, muy bien. Adelantamos mucho además si meternos en el campo de los maxilofaciales como una muy buena opción. En conclusión, insisto, con lo que comencé, no somos un servicio de inyectología, sino somos neurólogos que sabemos manejar los medicamentos, alternativas invasivas o por lo menos de infiltración en los pacientes con migraña. Esto ya lo mencioné, no me voy a detener en esto, simplemente mencionarles que la toxina es una muy buena alternativa. Tiene el estigma tristemente de la parte cosmética, pero es una medicación absolutamente maravillosa e iconoclasta. Rompió todos los esquemas de tratamiento, como les decía, del año 2010 para acá, muy buena alternativa. Yo creo que ya terminamos, Ana, la charla. Si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto. Y bueno, aquí están mis correos electrónicos. Si alguno necesita algún tipo de información, claro. Adelante, doctor.